Si yo rigiera al mundo, cada día sería el primer día de primavera. Cada corazón cantaría una nueva canción. Cantaríamos con júbilo lo que traería cada mañana. Son algunas de las palabras de la comedia musical Pickwick, popularizada por Sir Harry Seacombe y luego por Tony Bennett. ¿Quién no ha soñado con un mundo mejor? ¿Y quién no ha considerado que sería un mundo mejor si solo yo, si solo yo, o sea usted, lo gobernara? ¿Qué clase de lugar sería? ¿Sería cada día como el primer día de primavera? ¿Cantaría cada corazón una nueva canción? Probablemente no, pero creo que todos quisiéramos un mundo sin guerras, un mundo sin pobreza, un mundo basado en normas justas, donde cada uno viviera en paz con su prójimo y donde hubiera prosperidad para todos. Pareciera ser el mundo que la mayoría deseamos, pero un mundo que escapa a nuestros deseos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con nosotros que no podemos tener un mundo en armonía? Será la respuesta que podríamos tener ese mundo si solo usted tuviese el poder de hacerlo realidad. En el programa de hoy voy a mostrarle que tal mundo no solo es posible, sino que es algo seguro y que usted puede ser parte en hacerlo realidad. Usted debe estar pensando que necesito ayuda psicológica por sugerir esto. Pero no esté tan seguro. A veces la realidad es más extraña que la ficción. Ya regreso para mostrarle cómo vendrá un mundo mejor y cómo usted puede ser parte en hacerlo realidad. Acompáñenos. Bienvenidos al Mundo de Mañana, donde hoy le voy a mostrar cómo usted puede cambiar al mundo. Y no me refiero a un club de edificación de casas o alimentar a los pobres. Aunque esto sea algo meritorio, yo me refiero a que usted sea parte de resolver los problemas de la indigencia, el hambre y la violencia. Desde que Sir Harry Seacombe apareció en Pickwick, el mundo ha cambiado, pero no para mejor. Su visión del mundo es una de hermosura y armonía, pero 33 años después apareció el artista Nas con una versión muy distinta de Si yo rigiera al mundo. Note la gran división entre las dos versiones. Primero la de Seacombe. Si yo rigiera al mundo, todo hombre diría que el mundo es su amigo. Habría tal felicidad que nadie la podría detener. Todos mantendrían el rostro en alto. El sol alumbraría el cielo de cada uno. Si declinara el día, cuando yo dirija al mundo. Aunque esto parezca irreal, la promesa de Pickwick es un lugar hermoso y pacífico, con sol radiante y felicidad. Ahora la versión de 1996 de Nas. Imagine fumar marihuana en las calles sin que acose la policía. Imagine ir a corte sin juicio. Estilo de vida navegando en las aguas de las Bahamas. Sin defensor de asistencia social, más conscientes de cómo criamos a nuestras hijas. Días más cortos, noches más frías. Ciertamente más frías. Ya no habrá sol radiante ni sonrisas, pero sí el derecho de estar drogado sin consecuencias. ¿Alguna vez se preguntó por qué nuestro mundo es tal desastre? La respuesta puede sorprenderlo. Mucha gente cree en la clarividencia y otras formas de comunicación con el mundo espiritual, pero al mismo tiempo deniegan la existencia de Dios y lo que dice la Biblia acerca de un verdadero mundo espiritual. Así es, de acuerdo a la Biblia existe un mundo espiritual, y no todo ese mundo es bueno. Para decirlo claramente, existe un verdadero diablo, también conocido como Satanás, y aquí hay algo que estremece a la mayoría. Él es el Dios de este mundo. No me tome la palabra, pruébeselo a sí mismo, mire alrededor suyo lo que ve. No es un mundo disfuncional lleno de odio, crueldad, violencia y angustia. Considere las guerras, las tasas de divorcio y la destrucción de todos los valores de decencia. Las mujeres son violadas, los niños son maltratados, el crimen está desenfrenado. Siempre hay alguien que quiera estafarlo, y es un mundo entregado a la inmoralidad sexual y la traición. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, hace este revelador enunciado. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero.
Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí nos es dicho que existe un poderoso ser espiritual quien engaña a todo el mundo. La mayoría piensan que el diablo es un mito. Todos hemos visto las caricaturas con figura de hombre, disfrazado de rojo con cuernos en la cabeza, una cola que termina en punta de flecha y un tridente en su mano. Generalmente lo vemos compitiendo con un ángel con aureola. Para la mayoría, esto simboliza el bien y el mal, pero obviamente no creen que sean reales. La Biblia revela no solo que existe un verdadero diablo, sino que tiene un reino compuesto de espíritus caídos. Pero si existe tal ser, ¿cómo es posible que pueda engañar a todo el mundo? El apóstol Juan en 1 de Juan 5, versículo 19, dice: Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Y el apóstol Pablo explica en detalle cómo funciona, en Efesios 2, versículos 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otras palabras, hay un espíritu maligno que está orquestando el curso o la dirección de nuestro mundo, y por así decirlo, lo hace a través del aire. Por ejemplo, ahora tenemos toda clase de señales invisibles alrededor nuestro. Pero a menos que tenga un receptor, como una radio o televisión, usted ni siquiera se da cuenta. Satanás transmite, no a las radios, sino en nuestro cerebro, en nuestro humor, actitud y pensamientos. No solo él influencia nuestro pensamiento individual, sino que influencia nuestro pensamiento colectivo a través del entretenimiento negativo y programas a los que estamos expuestos. El enunciado "el diablo me hizo hacerlo" no es tan cómico como está intencionado hacerlo. Cuando considera el caos que ha traído en nuestro mundo, no es para tomarlo a la ligera. Él no es una caricatura. La Biblia revela mucho más acerca de esta influencia espiritual y cómo dirige al mundo actual. Con la misma importancia explica cómo usted puede ser parte en cambiar su curso destructivo. Pensamos que es difícil creer en algo que no podemos ver, pero ¿lo es? No lo hacemos continuamente. No podemos ver a la electricidad, pero vemos su efecto al calentar los filamentos de las lámparas para alumbrar en la noche, al mover los motores y propulsar lanchas y automóviles. Nos permite cortar el césped, afeitarnos la barba o cepillarnos los dientes. Muchas veces creemos que vemos la electricidad durante las tormentas, pero en realidad solo estamos viendo su efecto. Aunque no podemos ver la electricidad, sabemos que existe. No es un buen argumento rechazar algo por no poder verlo. Dios puede ser visto por su obra que nos rodea. Lo vemos en un ave volando, o una mariposa polinizando, o en un antílope corriendo a través del campo, o en la gracia de un gato. Pero también vemos el trabajo de Satanás, cuando unos se matan a otros, cuando los niños son maltratados, los embusteros se aprovechan de los ancianos. Su influencia está en todos lados, y cada vez se siente más. Jesús le dijo a los líderes religiosos mundanos de su época que estaban bajo la influencia del maligno, y que como resultado eran mentirosos y cosas peores. Juan 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Porque es mentiroso y padre de mentira. Lamentablemente no son solo los fariseos del tiempo de Jesús los influenciados por este poder espiritual maligno. Como leímos anteriormente, todo el mundo está bajo su hechizo. Jesús dejó abundantemente en claro quién es el gobernador de este mundo. En la noche antes de su crucifixión, les dijo a sus discípulos: No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. El apóstol Pablo dejó esta reveladora verdad en su segunda carta a la iglesia de Dios en Corinto, en el capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto,
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. No es irracional de parte nuestra preguntar si el Dios de la creación es mayor que Satanás. ¿Por qué a Satanás le es permitido dirigir el curso del hombre y causar tanto sufrimiento y penuria en el mundo? ¿Por qué no interviene Dios y detiene esta locura? La respuesta es muy simple. En vez de culpar a Dios, debemos mirar en el espejo. Es el hombre el que ha rechazado a Dios. No queremos que Dios nos diga qué hacer. No nos gusta que nos digan que no podemos usar drogas recreativas o involucrarnos en actividades sexuales fuera del matrimonio. Preferimos elegir nuestras propias formas de gobierno y nuestra forma de alabar a Dios. ¿No fue esta la primera decisión de nuestros ancestros y la que nosotros elegimos desde entonces? La gente no quiere escuchar la verdad. En cuanto abrimos la Biblia, se ponen todos nerviosos, cambian de postura, cambian de tema o simplemente se desintonizan. Pero ya que usted todavía está aquí, volvamos al principio. Cuando Dios puso al primer hombre y a la primera mujer en un maravilloso jardín, puso ahí dos árboles especiales. Uno simbolizaba la elección del hombre por elegir el camino de Dios, que llevaría a las bendiciones de la vida. El otro simboliza al hombre rechazando a Dios y determinando por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. ¿Y el resultado? Fueron echados del jardín y la senda del árbol de la vida fue bloqueada. De hecho, Dios le estaba diciendo, muy bien, ¿usted cree que sabe más? ¿Cree que al hacerlo de su modo funciona mejor? Hágalo. Sálgase con la suya. Pero no vuelva llorando cuando no le funcione. Lamentablemente el hombre no quiere dejar esa senda. Frank Sinatra lo dijo muy claramente cuando dijo triunfalmente, lo hice a mi manera. Notemos sus palabras. El final ya está cerca y enfrento el último telón. Amigo, lo diré sin vueltas. Hablaré de mi caso del cual sé mucho. Viví una vida plena. Recorrí todos los caminos. Y más, aún mucho más, lo hice todo a mi manera. Tristezas tuve algunas. Hice lo que tenía que hacer. Planeé cada etapa trazada. Déjenme decirlo sin timidez. Oh no fue mi caso. Yo lo hice a mi manera. Pues ¿qué es el hombre? ¿Qué ha logrado? Si no a sí mismo, no tiene nada, sino decir lo que realmente siente, y no las palabras de quien se postra. Mi historia muestra que asumí los golpes y lo hice todo a mi manera. Sí, fue a mi manera. ¡Qué preciso! El hombre lo quiere hacer a su manera, pero es una ilusión. No se da cuenta que existe un ser espiritual moviéndolo como una marioneta. ¿Pero qué tiene que ver esto con usted rigiendo al mundo? ¿Se da cuenta que el evangelio que trajo Jesús tiene que ver con gobernar al mundo y la participación que usted puede tener? Las buenas nuevas que predicó durante 3 años y medio, antes de su muerte y su resurrección, se refiere al reino de Dios. El plan de Dios es para los que le obedecen ahora, para que sean parte de su gobierno cuando retorne Cristo. Él va a retornar a establecer un reino literal en la tierra, como es descrito en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Daniel describió de antemano 4 imperios que gobernarían al mundo, comenzando con el gran imperio caldeo de Nabucodonosor, continuando a través de la historia e incluyendo 7 restauraciones del imperio romano, con una todavía por venir. Leemos en Génesis de este final imperio romano en Europa hoy. Esté atento y acuérdese que escuchó en este programa cómo 10 gobernantes le darán su poder a un líder carismático que intervendrá para resolver la confusión que tomará lugar. Pero en cambio, este líder dirigirá al mundo hacia una mala dirección. Al final Dios tendrá que salvar al hombre de su insensatez y establecerá una clase de gobierno muy distinta. Notemos quiénes van a gobernar con Dios cuando sea establecido ese reino. Capítulo 7, versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno.
y todos los dominios le servirán y obedecerán. Jesús nos da más detalles de lo que estarán haciendo sus servidores en ese reino. En la parábola del hombre noble encontrada en Lucas capítulo 19, vemos cómo el noble, que representa a Cristo, va a un país lejano después de dar a cada sirviente una unidad de dinero, representando su espíritu. Cada sirviente debería negociar hasta que él retorne, cuando entregaría la recompensa a cada uno de acuerdo a su labor. Lucas capítulo 19, comenzando en el versículo 16. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: Tú también, sé sobre 5 ciudades. Quizás desechemos esta parábola como algo figurativo, si no fuera por otros numerosos pasajes que dicen directamente que aquellos que resuciten cuando retorne Cristo están destinados a gobernar. Veamos Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Bob era un amigo muy cercano en la secundaria, pero después de graduarnos seguimos caminos separados. Años después nos encontramos en la misma ciudad y nos juntamos a conversar. Bob había pasado de una a otra cosa y todavía estaba buscando qué hacer con su vida. Hizo 2 comentarios que quedaron impresos en mi mente. El primero fue que temía despertarse a los 40 años sin saber todavía qué hacer. Lamentablemente pasó a ser realidad. Pero hizo otro comentario al final de la charla que fue incluso más trágico. Dijo: Si yo pudiera hacer lo que quisiera, me gustaría construir ciudades, o sea, ser un planificador urbano. Quizás no sea importante para usted, pero a mí me dejó sin aliento por esta razón. Bob una vez entendía el tema de este programa. Entendía el verdadero mensaje del Evangelio que trajo Cristo, que está llamando hoy a individuos para que gobiernen en su reino cuando Él regrese. Pero Bob se alejó de la senda de Dios y se olvidó del mensaje que Cristo trajo al mundo. Dios una vez lo llamó para que haga aquello que él soñaba, y debo agregar que a una escala muchísimo mayor. Pero este programa es para usted. ¿Cuántos Bobs están mirando este programa y permitirán dejar pasar la mayor oportunidad que lleva a la vida ofrecida a un ser humano? Jesús nos dice en Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En la parábola del sembrador, describe cómo el sembrador desparrama semillas que caen en 4 áreas distintas. Algunas caen junto al camino, otras entre las piedras, otras entre espinos y otras en tierra fértil. Veamos cómo lo explica en la parábola. Mateo capítulo 13, versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esta es la primera categoría, y algunos de los que escuchan este programa calzan en esta. La segunda se encuentra en los próximos versículos. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Podrá este ser usted? ¿Tiene suficiente convicción y profundidad de carácter para hacer lo que está bien sin importar lo que otros piensen? El tercer grupo se encuentra en el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra,
y se hace infructuosa. ¿Le causan las distracciones cotidianas y el placer de la vida a usted perder el enfoque? Se olvida de lo importante y arriesga a quedarse sin la gran recompensa a la que fue llamado. Hay un cuarto grupo en el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Algunos de ustedes compondrán este grupo y tendrán la oportunidad de hacer exactamente lo que Bob hubiese querido hacer: planear, construir y gobernar ciudades. La profecía bíblica muestra que antes del retorno de Cristo, este mundo experimentará un tiempo de crisis como nunca ha visto antes. Enormes porcentajes de la población del mundo perecerán, y la destrucción que tomará lugar hará que la peor película de desastres parezca aburrida en comparación. Es en este contexto que leemos el retorno de Cristo deteniendo la demencia y restaurando la tierra y sus ciudades. Veamos esta maravillosa promesa futura, dada a aquellos pocos fieles, quienes durante esta vida ponen primero a Dios en sus vidas. Isaías 58, versículo 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. El verdadero evangelio que trajo Jesús se refiere a gobernar. Él le dijo a los apóstoles en Mateo capítulo 19, versículo 28, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y como ya vimos, nosotros también podremos tener posiciones de gobierno sobre ciudades. Quizás usted no gobierne todo el mundo, pero podrá gobernar algunas ciudades. Este es el mensaje positivo que Jesús le trajo a la humanidad. ¿Cuán pocos ven esta oportunidad siéndoles ofrecida? ¿Y cuántos menos pueden ver esta oportunidad golpeando ahora en sus puertas? ¿Y qué hay de usted, que ha estado ahí escuchando este programa? ¿Entiende usted lo increíble que es esta oportunidad? ¿Tomaría usted esta oportunidad de ser parte del gobierno de este mundo? Si quisiera saber más acerca del libro más grandioso que se haya escrito, asegúrese de pedir una copia gratis del curso bíblico del mundo de mañana. No hay que llenar largos formularios. Lo único que debe hacer es contactarnos ahora y hacernos saber que quiere este curso. Puede cambiar su vida para siempre. No se olvide que también le enviaremos la revista bimestral del mundo de mañana y puede recibirla digitalmente o por correo físico.